Hola amigos, bienvenidos a Rimble 35, vuestro canal de misterio. Soy David Parcerisa y hoy vamos a tratar un tema impresionante. Es algo que ha descubierto nuestro amigo Diego Muñoz. ¿Qué tal, Diego? Hola, amigo, ¿cómo estás? Hola David, hola a todos. Muchísimas gracias por invitarme otra vez aquí a tu espacio. Muchísimas gracias. A ti, amigo. Diego Muñoz es un investigador de campo, nunca mejor dicho, alguien que le encanta pues, ir in situ a los lugares misteriosos para investigar. Y buscando, pues también ha encontrado una serie de datos que hoy, sin duda, nos va a fascinar a todos. Nada más y nada menos que en Japón podemos encontrar ancestros que nos hablan de que estuvieron reptilianos instruyendo a los grandes maestros samuráis. Pero vamos a dejar que nos cuente todo esto Diego. Y la primera pregunta para ti, Diego, ¿cómo descubriste esto? ¿Cómo te diste cuenta de que había esta curiosa analogía de los samuráis con los posibles Anunnaki? Bueno, pues buscando información sobre los Anunnaki y tú sabrás que a veces cuando uno va buscando una cosa aparece otra súbitamente y te hace cambiar la dirección de la investigación. Y pues así apareció esta información tan increíble que es unas estatuas talladas con armadura japonesa de ancestros reptiles. ¿De qué año sería esto? Estamos hablando del año 607 y nos desplazamos hasta la comarca de Sotoku Kaichi, en Naga, en Japón. Aquí hay un templo, es el primer templo en madera erguido en Japón. Estamos hablando de la raíz de la filosofía del Bushido. Todo nació en ese templo. Es patrimonio de la UNESCO y lo curioso de este templo es que se encontraron unas estatuas que tenían guardadas los budistas y lo fantástico de estas estatuas es que son reptiles con armadura japonesa de combate y en posición de seiza, en posición de maestro. Vamos a poner estas imágenes para que veamos lo que nos está contando Diego. Yo creo que estas imágenes hablan por sí solas. Esto que estáis viendo, amigos, es, bueno, creo que una imagen vale más que 1000 palabras. Podéis ver efectivamente lo que nos cuenta Diego, que están en una posición, ¿cómo se llama? ¿Cómo dices? Seiza. Seiza. Que es maestro. De maestro, la posición de maestro. Como podéis ver, esta cabeza que estáis viendo es claramente reptiliana. Esta especie de protuberancia en la parte delantera y luego, si nos fijamos, tiene algo de inclinación la zona occipital, tal y como figuran, aquí podéis ver las famosas estatuillas Anunnaki. Son iguales. Esto es alucinante, Diego. Entonces, claro, tú, ¿a qué conclusiones has llegado viendo esto? Bueno, a ver, este templo hay que decir que se construyó en el año 607 a petición del príncipe Sotoku Kaichi y este príncipe vivió en el año 500. O sea, son unos datos muy atrás en el tiempo. Fue construido a petición de su padre. Disculpadme que mire la chuleta porque son nombres y datos complicados. Fue construido a petición de su padre para salvaguardar las estatuas de los ancestros. El hecho de que se hayan encontrado estas estatuas aquí, en el primer templo de Japón, da un indicio claro de que la filosofía del Bushido y el camino del arte de la guerra y el samurái fue inculcado por una raza de reptiles honorables y que tenían valor por la vida. Hay que aclarar que el Bushido es el camino del samurái. Lo que intenta hacer el Bushido es respetar la vida y proteger la vida con las armas que te entregan. Bueno, esto es increíble. O sea, hablamos ya no solamente de códigos de honor, de respeto, sino que además de filosofía de vida que tiene, pues sobre todo el pueblo japonés. Vemos siempre esos detalles, no sé si es el té, me parece, esa filosofía tan espiritual, ¿no? De orden establecido, que además nos estás diciendo que posiblemente una raza reptil instruyó
antiguamente a estos japoneses, a estos maestros samuráis en el arte de la defensa. Esto es alucinante, esto es increíble. Y estos seres que además eran enormes, que eran fuertes, no basta con eso, que encima dominaban las artes de la lucha. Sí. Es increíble. Vemos que están en todas partes, realmente en todas las mitologías y en el seno de todas las culturas del mundo. Es muy interesante, David, porque hay que decir que el Bushido es el camino del respeto a la vida. Tendría que ser una raza honorable y una raza con conocimientos y con valores para preservar esos conocimientos. Por eso inculcaron en una pequeña isla a un grupo de hombres. Por eso en Japón, cuando los demás pueblos del mundo calentaban sus lanzas al fuego, en Japón ya se construían armas de combate perfectas, como es una espada samurái, que esto es como pintar un cuadro. O sea, un segundo. Me estás diciendo que la elaboración de esa metalurgia, de ese forjado de esas armas, de esas espadas en Japón, estaba muchísimo más avanzado que en el resto del mundo. Sí, y no solo la forja, sino la filosofía de tener un arma tan poderosa en tu cinto y solo utilizarla para preservar la vida. Ese es el verdadero sentimiento del Bushido. No eran malos, tenía que ser una raza venerable, se inculcó eso a los humanos. El Bushido te entrega unas armas para que tú protejas la vida. Y no sé el último sitio, hay partes del mundo como en Sicilia que se han encontrado pinturas de reptiles utilizando sus extremidades para luchar. Que son estas imágenes que estamos viendo ahora. Sí, correcto. Estas imágenes que vemos, esta especie de entidades también que parecen reptilianas, están haciendo movimientos de lucha, porque están instruyendo. Esto, Diego, se ha encontrado en Sicilia, dices. Sí, en Sicilia y en África. También el pueblo Dogón tiene ilustraciones como reptiles con trazos de dibujo. Yo sé que a ti te gusta dibujar y te gusta mucho el movimiento. El movimiento se puede dibujar. Sí. Se puede expresar. Pues estos dibujos, como vemos, están expresando movimiento, están expresando katas, están expresando algún tipo de movimiento en defensa o en ataque, como las típicas katas japonesas. Es increíble, es increíble. Es que ver esto es algo que le deja a uno muy, muy sorprendido. Pero sobre todo, Diego, lo que me sorprende son los años que nos cuentas, ¿no? Año 500. Año sí. Pero año 500, ¿cuándo se considera que hubo ese contacto, esa transmisión? ¿Antes o después del año 500? Un poco para ubicarme. Estamos hablando que el templo en madera, que es el primer templo en madera construido en Japón, se construyó en el año 607, pero ellos ya tenían las estatuas. Eso es el dato, que las estatuas, ese templo se construyó solo para guardar estas estatuas en el año 607, o sea que no tuvo que estar mucho tiempo, este conocimiento ellos lo tenían que tener cercano. Quizás 300 años, 500 años atrás. Sí, correcto. ¿No? Más o menos pudo darse este hecho y que luego ellos quisieron pues preservarlo, hacer esas estatuas en su honor, ¿no? Se supone. Que yo haya podido recuperar la información, el emperador, consiguió las estatuas en el año 574. Y hasta el año 607 no estuvo el templo terminado. Pero esta familia era la encargada de guardar estos tesoros. Esto da mucho que pensar, que estas estatuas reptiles con armadura de combate japonesa y en posición Seiza, que esa posición refleja filosofía, reverencia, adiestramiento y honor, da mucho que pensar que se hayan encontrado en el primer templo, donde nace el camino del samurái, donde nace el respeto por la vida, el Bushido, es la raíz, este templo. Y están ocultas ahí. Claro. Efectivamente, como nos encontramos con los Dogon en África, en Mali, que son instruidos por los hombres pez, ¿no? Los Nommo, y tantas otras culturas que ha pasado exactamente lo mismo, ¿no? Que han recibido una instrucción celeste, pues en este caso no tenemos más que sospechar que estuvieron ahí estos reptilianos. Pero ¿tú quién crees que fueron estos seres? ¿A qué te suena todo esto, Diego? Bueno, esto me suena a mí a los caídos de ahí.
Los ángeles caídos, ¿verdad? Porque claro, ahí los ángeles caídos ya nos decían en el libro de Enoch que por supuesto Enoch fue un manipulado total, porque le estaban intentando pues MK-ultrarizar, hacerle un lavado de cerebro de que ese ser superior, bueno, nosotros pensamos que era Enlil, era el ser perfecto, es el que mandaba y el que hacía las cosas bien. Sin embargo, castiga a estos ángeles caídos precisamente por haber transmitido conocimiento a las mujeres terrestres. Entonces, a mí también me suena a eso, a que estos samuráis fueron instruidos por estos posibles seres que se desvincularon del mando superior de Enlil, fueron a la Tierra y dieron conocimiento al hombre antiguo. Recordemos que en los libros de Enoch también menciona que fueron ellos los que enseñaron a construir las armas y los secretos del acero. Los secretos del acero vinieron de los dioses para poder combatir en esos tiempos oscuros que poca gente dice que en la Tierra en esa época habitaba la oscuridad. Eran tiempos muy oscuros. Y esos ángeles dieron el poder de fabricar armas para esa época increíbles. Sí. Es que efectivamente el libro de Enoch especifica claramente y da el nombre de uno de los ángeles, que no recuerdo ahora cuál es el nombre, pero dice, el ángel tal, no sé qué nombre decía, ¿cómo? Semiaza. Semiaza fue el que enseñó a forjar armas. Sí. Bueno, Semiaza fue uno de los líderes de la revuelta de estos ángeles caídos. Correcto. O sea, es muy interesante porque aquí en Japón hay muchísima tradición de hombres reptiles, pero diferencian muy bien estas estatuas venerables de ancestros que los famosos kappa. La cultura japonesa separa muy bien estos dos tipos de hombre reptil, porque a uno los venera, incluso les construye templos en madera, que eso es una obra de arte, sí, y le hace estatuas en posición de maestro honorable para presentarle su respeto delante, y a otros los demoniza como a los kappa. Los kappa, que son estos seres que estamos viendo ahora y que son absolutamente grotescos, animalescos, que no tienen... Devoradores de niños. Sí, que parecen seres sin conciencia, que devoraban niños, efectivamente seres movidos por instintos bastante maléficos, ¿no, Diego? Sí, y claro, los kappas siempre están muy relacionados con el agua y con el mundo subterráneo. Incluso hoy en día hay leyendas en Japón de que hay lagos y estanques prohibidos para los niños. Prohibidos de todas las desapariciones que ha habido en Japón. Esto es contrastable. Ellos, los japoneses, tienen mucho amor hacia su cultura y la respetan muchísimo. A los mayores, las tradiciones, pero hay que tener en cuenta que ellos han separado muy bien la rama reptil honorable y venerable del templo de Oibushi y los demonios kappa. O sea, esto es muy interesante. Este punto tenemos que hacer una pequeña puntualización, porque Diego nos está dando una clave importante, porque siempre la gente en general, el gran público, siempre dice, bueno, los reptilianos son los malos, ¿no? Y punto. No. Solamente en Japón ya estáis viendo que hacen una clara distinción entre los kappa, que son seres diabólicos, y estos seres reptiles honorables. O sea, solamente en Japón ya vemos que se hace una distinción entre el bien y el mal que puede habitar perfectamente en estas razas reptiles. Y esto estoy harto de decirlo, pero la gente solo quiere ver el mal en los reptiles. Yo lo veo absurdo, No, había una parte buena. Por supuesto, es que si no es inexplicable cómo la cultura japonesa ha podido llegar a ese arte a la hora de forjar armaduras y armas 1000 años antes que los pueblos de Europa, ¿vale? Porque aquí también hay tradición de muy buen acero en Europa, pero en Japón empezaron antes. Y el acero de Europa está hecho para desmembrar, no para cortar como un bisturí. Hay que separar los tratamientos del acero en Europa y en Japón. Y otro tema muy importante es que en Japón se toma muy en serio esto hasta el punto de que el primer templo es patrimonio de la UNESCO y estas estatuas han estado guardadas hasta el año 2000 o 2002, hasta hace muy poco, guardadas por los budistas, como si fueran verdaderos ancestros. Ostras, esto es impresionante. Es muy impresionante y da mucho que pensar. El nombre
original del templo es Oryuji, el templo de la primera ley, la orden floreciente. Los nombres en Japón significan muchas cosas. Ellos ven la belleza de las flores, ven la belleza en un sorbo de aire, como hemos visto en muchas obras y en mucho. Y ese nivel de belleza y de amor por la naturaleza, hace 2000 años era muy difícil. Era muy difícil transformar eso en una filosofía, porque unos campesinos con hoces en campos de maíz es imposible que puedan llegar a este nivel de sofisticación en filosofía y en el arte de la guerra, porque Japón es muy pequeño. De acuerdo, es que yo soy un apasionado de Japón, por eso estas cosas... Ahí podemos ver en el fondo una katana, ¿no? Sí, bueno, esta es auténtica. Bueno, en Andorra, que es una zona que hay aquí cerca, y tuve que pedir un permiso para pasarla aquí a España. Ostras. Pues, bueno, Diego, yo de verdad estoy alucinando, ¿eh? O sea, es uno de los temas que puedo decir que hacía años, de verdad te digo, que no quedaba tan impactado con una noticia como esta. Y que además nos ayuda esto a entender lo mucho que nos ha engañado la Iglesia al demonizar a los ángeles caídos, decir que eran los malos aquí que habían venido violando las leyes de Dios, cuando en realidad Dios no es Dios, es Enlil, que se hizo pasar por Dios. Y es que... Bueno, lo han tergiversado todo de una manera tan brutal, han confundido tanto a la gente. Y aquí vemos efectivamente que los ángeles caídos realmente eran los buenos, eran los que vinieron a dar el conocimiento. Por eso se enfureció la entidad superior y los castigó. Y bueno, según nos contaste tú en un vídeo anterior, que tuvo también mucho éxito, que el público le encantó, lo que nos contaste sobre la Antártida, que podían estar ahí presos algunos de estos seres, algunos de estos ángeles caídos, prisioneros por por el mando superior del Enlil. Hay unos datos muy importantes sobre la Antártida, el monte Tártaro, Antártida, Tártaro, la prisión de fuerza electromagnética que encontraron esos 30.000 millones de iones lanzados al hielo. Es muy interesante toda esta historia, pero es muy interesante porque también Japón, ellos lo apuntan todo. Tienen una buena manía de tomar registro de todo. Y desde el año 600 ellos diferencian muy bien la raza honorable de ancestros a los demonios. Claro. Es muy interesante. Y sobre lo que has dicho de Enlil, ¿te acuerdas la conversación que tuvimos sobre los libros de las guerras de Enlil? Sí. Estos libros que han aparecido por ahí antiguos, ¿vale? Pues Enlil, hay un comentario que sale reflejado en esos libros que dice: si no me queréis, los mataré a todos. Fíjate qué manera de pensar de este tío. Pero es que, fíjate, exactamente es Pero es que esto coincide, esta frase, o me creéis o os mataré a todos, esta frase es típica del Yahvé bíblico, es decir, yo soy el Dios único, que es el que, digamos, el primero que se autoproclama en sentido monoteísta, de Dios único. Y es el que quiere barrer la vida humana de la tierra a través del diluvio, ¿no? O sea, es que es alucinante. Y luego hay gente que aún nos dice que no, que Yahvé no es Enlil. No, ¿qué va? Vamos, las frases son las mismas definiciones, la misma forma de ser. David tiene toda la razón y esto es contrastable con los libros de las batallas de Enlil, que eso es una maravilla de la literatura para que les pueda echar un ojo, y es alucinante lo que se cuenta ahí. Se encuentran las refregas entre Enki y Enlil por quitarle adeptos. Pues de eso podríamos hablar en un vídeo futuro. Diego, claro. Yo creo que hoy hemos tocado una cuestión importantísima que yo creo que el público, si le ha interesado, empezará a buscar un poco más sobre esta filosofía samurái y se dará cuenta de esta interacción Anunnaki reptiliana, ¿no? Un detalle, perdón, que es que me pongo muy nervioso. Un detalle, David, que es que no hemos hablado de las armaduras japonesas. Cuéntanos. Con placas, una armadura puede llevar entre unas 900 y 3.000 placas de acero, una superpuesta que a simple vista parece piel de dragón. Las armaduras japonesas, los hijos de los dragones. ¿Por qué este empeño de Japón en venerar al dragón?
¿Por qué? ¿Por qué ese empeño en coger su actitud física para pelear y para proteger los suyos? Porque eran hijos de los dragones. Madre mía, tela. Japón es muy interesante. Incluso sus armaduras reflejan un dragón. Un hombre reptil, un hombre vestido con piel de reptil para el combate, para seguir el camino del samurái, el camino del bushido, la primera orden. Es muy interesante. Es alucinante. Esto es como las tropas romanas que hablaban de los clipeus ardens. Los clipeus ardens, ¿no? Los escudos flameantes que ellos utilizaban y eran una representación de las naves que veían en la antigua Roma. Es alucinante. O sea que en Japón también, hasta las armaduras y los accesorios tienen que ver con estos dioses, con estos seres. Diego, de verdad que ha sido alucinante hoy tenerte aquí. Gracias. Y en futuros vídeos espero también contar contigo para seguir hablando de esto, de seguir la pista a estos seres, ¿no? Yo estoy siempre dispuesto a charlar, me encanta hablar contigo y por supuesto es un honor para mí poder estar aquí charlando contigo de estos temas, que yo sé que tú eres un samurái de corazón también y te gusta mucho esta filosofía y este estilo de vida, porque recordemos que no es solo el arte de la guerra, es un prototipo de vida a seguir, un camino de respetar la vida, aunque tengas armas para combatirla. Claro. Exacto. Y eso es inculcado por ellos, por estas estatuas reptiles, es alucinante. Sí. Bueno, supongo que el público habrá notado el entusiasmo que hemos tenido los dos hoy, porque es francamente otra vez poder retomar el hilo, seguir el hilo de la historia donde lo dejamos con el tema de los Anunnaki. Con lo cual, Diego, de verdad, te agradezco mucho esta intervención. A ti, muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos por escucharme. Gracias. Claro que sí, amigo. El honor es nuestro. Gracias. Y a vosotros, nada, os emplazamos para futuros vídeos y seguimos adelante con los misterios, que hay muchos. Chao.